compañeros, buenos días. Wow, ok, no he terminado de revisar. Ayer estuve revisando creo que nada más a los de las 8 de la mañana. Estuve revisando las prácticas 2 y 3. Este, ya no revisé los proyectos, les digo, terminé como a las 8:30, 9 de la noche. Toda la tarde estuve revisando. Tenía que revisar un grupo retrasado de turismo, entonces, ya, ese grupo ya acabó, ya acabé. Ahorita estoy dando la segunda vuelta con ustedes. Les digo, igual no se desesperen, ahorita en la tarde espero revisar o checar todos los casos que me comentaron. Y bueno, eh, algo importante, bueno, yo creo que para mí es importante. Estaba leyendo de que ahorita con los cambios que hay, o sea, y realmente hay cambios muy fuertes, que no son de ahorita, aclarando. Ahorita, por ejemplo, me acaban de llegar los documentos para revisar el tecnológico de Acapulco. Voy a ver cómo andan, todo ese tipo de cosas. Pero en esas, andar revisando otros tecnológicos o otras universidades, lo que aprendí, y es muy interesante, es que todo cambió. O sea, me tocó una vez ir a un tecnológico donde ya nadie usaba libros en papel. Los libros en papel estaban, o sea, había una política del tecnológico de que cada alumno que egresara tenía que regalar al tecnológico un libro. Entonces había un montón de libros bueno, había más o menos una buena cantidad de libros en la biblioteca, pero estaban nuevos, o sea, los empezamos a checar y nadie los había usado, estaban así nuevecitos. Y empezamos a hablar con los muchachos y le dijimos, bueno, oigan, ¿qué pasó? No, pues es que todo el mundo prefiere libros digitales. Es más cómodo andar cargando en tu computadora que no te pesa más. Muchos libros así, 200 libros digitales que andar cargando una mochila con 2 o 3 libros pesados. Entonces, también empezamos a checar de que pues mucho había cambiado, ¿no? O sea, les digo, yo mi primera clase digital la tuve en 1992 y eso que era así el maestro en la televisión y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues esto no es nuevo. O sea, el problema está de que ya lleva muchos años de que no hemos cambiado nosotros. O sea, no hemos cambiado y eso es malo. Eso es bastante malo porque, ¿cuáles son los cambios reales? Que dicen, bueno, pero es que no es justo porque hay gente y me toca, ¿no? Varios de ustedes me dicen, es que se le acabó el saldo a mi celular, o se me descompuso la computadora, o perdí el password. Bueno, ok, son gajes del oficio. Pero hay algo nuevo que yo creo que todavía no nos enseñan ambas partes, que es la parte de que cuando les comento de que primero revisen lo que entregaron y luego revisen los videos para ver el match entre, digan, bueno, ¿y por qué me puso eso? ¿No? O sea, muchas veces, y no es que tanto por molestia, porque al final de cuentas es mi trabajo es ayudarlos a que aprendan. Pero sí es esa parte de que ya cambió el mundo, de que y se lo digo por experiencia, o sea, por ejemplo, yo estaba en el trabajo y a mí no me mandaban a que, ay, ahora necesito un curso de no sé qué, o un curso, no, 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 era de que búscale y ya después lo que sea más necesario, igual chance, y si tienes una buena empresa, te manden a capacitar, pero igual no, igual como puedas, con manuales, con tutoriales, tienes que aprender tú solo. Y es algo que deberían de haber desarrollado desde la prepa. Bueno, en mi caso, desde mucho antes. Pero sí es importante porque en todas las áreas esto va cambiando súper rápido. Entonces, de que tengas problemas de lo que te explican, no poderlo asimilar, eso es malo, ¿eh? Ese es un problema malo y tienes que cambiarlo, ¿no? Porque te va a hacer mucha falta cuando termines. Y eso no te puede enseñar, porque te lo podemos estimular, ¿sí? O sea, es como les digo, primero búsquenle ahí, primero batállenle. Y ya después, si de plano dice, saben que no tengo ni idea de por qué pasó o por qué, de qué se trata,
ok, ahí sí te podemos ayudar, ¿vale? Pero también véanlo como como en un trabajo, pues si yo tengo a un ingeniero que a cada rato me está preguntando, pues lo más seguro es que no, excepto que de plano realmente dé muy buenos resultados, pues voy a buscar reemplazarlo. Sí, o sea, en los trabajos no crean que seas pues ya me fui a tomar, me voy a la botana con José y ya la hice y es mi cuate el jefe y cosas por el estilo. Sí se dan, pero a la hora de que te piden resultados, o sea, de que hay que sacar esto, hay que sacar la nómina, hay que sacar los reportes de esto, no, pues en esos casos siempre y siempre lo que tiene que ver más es el la necesidad, ¿no? O sea, de que dices, ok, por ejemplo, Héctor es muy buena onda y nos vamos vamos a comer juntos y todo ese tipo de rollos, pero si no me da resultados, olvídalo, ¿sí? Olvídalo, o sea, realmente lo importante siempre son los resultados. ¿Por qué? Porque son como te evalúan y al final de cuentas, son por lo que te pagan, ¿no? O sea, yo siempre he pensado la idea de que me pagan y tengo que tener resultados por fuerza, ¿no? Entonces, este, yo creo que es la parte importante aquí y es lo que tenemos que tener esa mentalidad, ¿no? De que por qué estoy cobrando y hacerme lo suficientemente valioso como para que como para que diga mi jefe, no, pues sí, no lo suelto, ¿no? Y no nada más por eso, ¿no? O sea, les pondré un caso, por ejemplo, les digo ahorita que me acaba de llegar los documentos para evaluar el tecnológico de Acapulco. Bueno, la carrera de sistemas del tecnológico de Acapulco. No evaluó a toda la escuela, evaluó nada más de una carrera. El hecho de que desde 2015, es decir, llevo 6 7 años evaluando y que esté de coordinador, porque yo soy el coordinador de la visita de la carrera, o sea, soy el encargado. Eso implica cierta confianza, ¿no? Y yo creo que es lo mismo, o sea, yo espero que algunos de ustedes cuando terminen la carrera y cuando trabajen, yo pueda tener la confianza de decir, pues ese muchacho pasó de alguna manera por mí y espero y quiero tener la confianza de que va a hacer bien las cosas. Entonces, bueno, la sesión de hoy trabaja mucho sobre el concepto de eficiencia. Y veamos dos cosas que son diferentes, el concepto de eficiencia y el concepto de a ver, alguien podría decir, bueno, eficiencia, termino la carrera con poco esfuerzo. Eso no es eficiencia. Eso es estúpido, porque al final de cuentas, lo más importante no es que saques el título, hagas una fiesta, salgas de toga y birrete. Eso es tonto, porque al final tú estás pagando por un servicio, estás pagando por el servicio de educación. Entonces, tienes que aprovecharlo, porque al final cuando salgas, eso es lo que vas a ofrecer, ese es el valor que vas a tener, ¿ok? Entonces, tienes que pensar en eso, en por qué soy valioso para la organización. Aquí vamos a ver en la sesión de que cuál es tu parte valiosa, ser analista y tomar decisiones. ¿Y cómo se toma una decisión? Pues en base a números, en base a resultados, no en base a que siento que debe de hacerse las cosas, no. Lamentablemente podemos ver malos ejemplos donde las decisiones se toman en base a lo que yo siento, a lo que yo creo, pero no, las decisiones se deben de basar en hechos, en a quién perjudico y sobre todo en el caso de la mayoría de nosotros en que si esas decisiones son malas me corren. Entonces, yo he conocido gente inteligente y trabajadora que la corren y es terrible, terrible porque sobre todo después de cierta edad que ya si tienes esposa e hijos, híjole, es horroroso. Pero bueno, nosotros podemos ver que aquí en el método de Gauss
Por ejemplo, para un sistema de 2x2, ocupamos ocuparíamos, por ejemplo, nada más aplicar el método para un solo renglón. Si fuese para un solo renglón, estaríamos ocupando 6 multiplicaciones y 3 restas. ¿Sí? En los análisis de algoritmos, o sea, cuando ustedes analizan un algoritmo, lo que tienen que evaluar es cómo se comporta. Y si pongamos un caso que es muy interesante. Bueno, ahorita lo platico al final, pero vamos a evaluar. ¿Qué pasa cuando el sistema pasa de 2x2 a un 3x3? Pues ahora en lugar de tener una sola etapa, o sea, un solo renglón, pues ahora tienes dos etapas donde se lo aplicas a dos renglones en el primer caso y a un renglón en el segundo caso. O sea, sería a n-1 y luego n-2 renglones, en donde al final de cuentas aplicas dos veces a la matriz el proceso. Si te vas al 4x4, pues nosotros podemos ver que ahora en lugar de una vez se aplica 3 veces, es decir, siempre es n-1. De hecho, lo podemos ver en el 10x10. En el 10x10 se aplica una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, 5, 6, 7, 8 y 9 veces. ¿Ok? Entonces, pero hay que tomar en cuenta que en cada una de estas etapas se tiene que aplicar el método, lo cual implica que por cada renglón se tiene que hacer, por cada celda del renglón se te aplican 4 multiplicaciones y una resta. ¿Sí? Y recordando de otras materias, ¿no? De que en una multiplicación pues tienes que aplicar algoritmos extra, ¿no? Algoritmos como el debut o cosas por el estilo, ¿no? Algoritmos de multiplicación binaria que cuestan. Entonces, ya cuando haces toda la contabilidad, pues es bastante complicado, ¿no? Ahora, vamos a analizar la otra opción, que no es. La otra opción, este es Gauss. Ahora, si en lugar de Gauss, prácticas, analizamos el Gauss-Jordan y nos vamos al sistema más básico. En Gauss-Jordan, de acuerdo a esta implementación, para la más sencilla tienes que ocupar dos etapas, que le llamo yo, o dos iteraciones, en donde eso implica que hacen una iteración más en el 2x2 que el de Gauss. Allá hacías una sola. Aquí haces 4, haces el doble. ¿Sí? Y si nos vamos al de 10x10, pues todavía se vuelve más catastrófico, ¿no? O sea, haces una, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 19, 10, deben de ser 18. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Alguien dice, pues la computadora es muy buena, la computadora. Nosotros crecimos con una mentalidad, digo, y crecimos porque yo también, a mí ya me tocó esa parte. La PC, la computadora personal, se crea en alrededor de 1980. O sea, ya la computadora que tienes en tu casita y todo. Pero antes de eso, pues eran las grandes computadoras que servían para muchas personas. Es decir, por ejemplo, en el TEC, cuando yo llego, la PDP-11, que era la computadora que teníamos ahí, antes de que llegaran las PCs. De hecho, cuando yo entran las primeras dos PCs en el TEC, era así, wow, lo máximo. Esa PDP tenía 4 terminales, es decir, una sola computadora para 4 usuarios al mismo tiempo. Y eran computadoras bastante poderosas, son bastante poderosas. Pero ¿cuál es el detalle? Pues el detalle es que, uno, la computadora no es dedicada nada más a ti. Dos, aquí podemos ver que aunque son 18 vueltas, en cada una de esas
el renglón cada vez crece más y cada vez son más. De hecho, llega a ser miles, pero miles de multiplicaciones. Y estamos hablando de matrices, diría alguien, pequeñas, no un 10 por 10, ¿no? Una vez leía en un artículo, por ejemplo, tienes que diseñar, no sé, cuestiones de cine, donde haces el rendering, que le llaman, creo que es cuando ya pules la película para que se vea bien. O sea, pules todos los efectos especiales y demás para que se vea así más realista. Y ocupa miles, pero miles millones más bien de operaciones, ¿no? Entonces, el que digas, no, pues no hay problema. A nosotros nos tocó la época, y bueno, y supongo que todavía existe el caso donde, le digo, un amigo mío que hacía operaciones de mecánica, él es ingeniero mecánico, pero su maestría la hizo en computación y era un sistema de simulación. Entonces, estamos hablando de 1993, 94. 93, su computadorcita personal tenía que dejarla prendida y las operaciones tenía que hacer muchas comparaciones y muchas multiplicaciones y demás. Duraba alrededor de una semana y media, o sea, 10 días, 12 días prendida y trabajando, trabajando. Y nada más haciendo eso, ¿eh? No, no crean que porque él la usaba para otras cosas, no. Era la máquina dedicada 100%, tardaba 10 días. Ya pasando el mismo programa a una supercomputadora así de la UNAM, que era de las. Había dos supercomputadoras en ese entonces, dos o tres. Había una en la UNAM, una en el TEC de Monterrey, México, y una en el Estado de México, y una en el TEC de Monterrey, Monterrey. En un tipo de computadoras, su propio programa duraba 8 horas para dar resultados. Igual, me tocó una vez dirigir una tesis de un muchacho que analizaban textos, analizábamos documentos para obtener relaciones. Y el muchacho normalmente dejaba su computadora el viernes en la mañana y no obtenía resultados hasta el lunes a mediodía, ¿sí? O sea, vamos, eran miles y miles de operaciones, ¿no? Entonces, pues hay que pensar también en eso, ¿no? Que les digo que si se tarda demasiado, pues es malo. Entonces aquí podemos ver que Gauss Jordan se tarda el doble y aparte no nada más es el doble de operaciones. También hay que tomar en cuenta que tiene más celdas y que obviamente el número de multiplicaciones y divisiones que se tiene que hacer, pues es un montón. Entonces, si hacemos la comparación entre estos dos, pongamos el caso, es como lo que veíamos en la unidad anterior. En la unidad anterior, primero, lo que tenías que checar es que te diera el mismo valor de las raíces, es decir, en el azul, en la parte azul, te tenía que dar igual, ¿sí? Si no te daba igual, significaba que de antemano no nada más era más trabajo, sino que aparte está, o sea, hay un error. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero hay un error. Ahora, en estos casos, en la unidad anterior veíamos que Newton era el que menos se tardaba. Newton llegaba a la solución en pocas iteraciones. Normalmente los que más se tardaban eran punto fijo y bisección, ¿no? O sea, eran los que tenías que hacer 70 iteraciones, 50 iteraciones, lo cual obviamente también consume tiempo de computadora, ¿no? Entonces, de hecho hay ramas de las ciencias computacionales, la algorítmica y la optimización, y no nada más es de las ciencias computacionales, también es de la gente de ingeniería industrial y todos ellos que buscan hacer nuevos algoritmos o mejorar los que existen con la idea de que sean menos, trabajen menos. ¿Por qué? Porque ocupan muchos recursos computacionales. Entonces, aquí simplemente en un análisis muy básico, podemos ver que para obtener los mismos resultados, Gauss-Jordan prácticamente se avienta el doble de etapas, ¿sí?, que Gauss. Entonces, en ese sentido, podrías decir que Gauss es mejor.
Alguien diría, no, pero es que hay que hacer la, la sustitución hacia atrás. Sí, pero al final de cuentas la sustitución hacia atrás, aunque también implica multiplicaciones y divisiones, pues es relativamente, es menor, se hace una sola vez y ya. Y aquí se hace el doble de vueltas. Otro problemota que vamos a ver ya cuando estemos viendo la siguiente parte de cuando fallan. Recuerden que siempre es la manera, la estrategia en la que vamos siguiendo eso es, primero hacemos que las cosas funcionen, ¿no? O sea, primero vemos un sistema de ecuaciones y que tiene que funcionar, ¿sí? Pero luego después tenemos que ver cuándo no funciona. Podemos ver en estos casos, por ejemplo, que yo tengo estos números y me dice que la solución son estos de abajo. Un ejercicio que pueden hacer, que ya cuando lo más seguro es que cambien las prácticas, que también es un detalle que me está pasando ahorita, bueno, me ha pasado en los últimos semestres, de que de que muchos de ustedes agarran los ejercicios de los semestres anteriores y los presentan, ¿no? Y dicen, piensan que eso es eficiente, ¿no? Y pues obviamente que no. O sea, no aprender no es eficiente. Tienes que aprender y buena parte es cuestión de uno, ¿no? Entonces, pueden usarlos, pueden practicar con ellos. Pueden, por ejemplo, los que hicieron álgebra lineal, pueden ver los ejercicios que hicieron a mano, los pueden probar aquí y ver si te da el mismo resultado. ¿Sí? Es importante porque es la manera en que tiene que reforzarse el de que esto funciona. Y es importante porque, como les decía, muchos de ustedes van a ser los responsables de que no sé, que se cobre el agua potable o de que funcionen ciertas cosas, ¿no? O sea, van a ser los responsables de una línea de producción, por ejemplo, no sé, las líneas de producción que se encargan de generar los sillones en los que estoy sentado, ¿no? O sea, o de generar las computadoras en una fábrica en Guadalajara o en Estados Unidos. Entonces, sí es importante que entiendas que las matemáticas te van a servir para mejorar y para generar procesos que puedan ser repetibles. Una cosa es que algo te salga una vez, que la gente te va a decir, pero es que me funcionó, le copié todo al compañero y el doctor ni cuenta se dio. O sea, pues no se trata de eso, o sea, se trata de que, bueno, ¿cuánto aprendí? Porque al final de cuentas recuerden que eso es como la moneda de intercambio, ¿no? O sea, cuando llegue yo al trabajo, si aprendí mucho, pues igual, oye, pues ¿qué sabe hacer? Pues sé hacer esto y sé hacer lo otro. Y como habilidades de que, pues ¿sabe qué? Es que sé copiarle a mis compañeros, sé, engañar a esto. Pues excepto que te dediques no sé, digo, porque hay gente muy corrupta, ¿no? Sí, obviamente. Pero hay muy poca, ¿no? Entonces, así como ese tipo de puestos no hay muchos. Entonces, no te conviene más, digo, al final de cuentas, estadísticamente es más probable que consigas un buen empleo si tienes, habilidades y si tienes conocimientos. Entonces, bueno, regresando a esta parte. Eficiente. Esto es ineficiente, ¿por qué? Porque tienes que aventarte un montón de cosas para llegar exactamente a los mismos resultados. O sea, si yo pruebo este sistema de ecuaciones y lo pruebo contra el de Gauss, pues me va a entregar los mismos resultados, pero con menos vueltas o con menos iteraciones. Y es algo que tengo que tratar de ser eficiente. Es importante que ustedes busquen, incluso en su, en su vida personal, también traten de ser eficientes. Sí. O sea, porque, por ejemplo, lo que me pasa, ¿no? De que trato de revisarles y trato de que salgan las cosas por lo mejor posible. Entonces, pero también trato de llevar una vida, ¿no? O sea, me encanta viajar, me encanta leer, me encanta esto.
Y trato de hacerlo, entonces trata de hacer todo, no nada más que digas, o sea, por ejemplo, yo lo veo mucho en mis exalumnos, sobre todo los mejores, trabajan durísimo entre semana, pero durísimo. Pero a partir, dicen, el viernes en la tarde o en la noche que salen de su trabajo, se acabó. Y ya nada más, ahora sí que muchos de ellos se van de caminata el fin de semana, o yo nada más los veo que, sobre todo algunos son bikers o cosas por el estilo, entonces yo nada más los veo que andan en Chihuahua o que andan en Veracruz o que andan en La Marquesa, o sea, vamos, tratan de, ¿no? Y eso es parte del concepto de eficiencia, porque precisamente cuando dices, es que no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, tienes un problema de eficiencia, y tienes que analizarlo, decir, a ver, ¿qué puedo hacer? Pues dormir las 8 horas, digo, porque te encanta dormir 10 horas o 12 horas, pues oye, ¿no? O cosas como que, bueno, ¿en qué desperdicio mi tiempo? ¿En qué cosas no lo aprovecho íntegramente, ¿no? Entonces, tienes que analizar mucho de esto. Luego, si nosotros analizamos así en forma sencilla el tercer método, que sería el de factorización LU. En factorización LU lo primero que tengo que hacer es la parte de generar las matrices, la matriz superior y la inferior, o sea, son dos matrices. Luego tengo que hacer dos sustituciones asiáticas. ¿Sí? Si lo comparamos con Gauss, donde nada más tenía que hacer un solo proceso, pues Gauss es mucho más eficiente, ¿eh? Fácil. Gauss es más eficiente porque lo único que tienes que hacer en Gauss es hacer un solo renglón y un solo proceso y ya, en un 2x2. Pero aquí vamos a ver lo interesante. En un 3x3, de nuevo, para generar la, el sistema, pues lo único que hago es generar las matrices y hago sustitución hacia atrás. ¿Sí? Aquí ya, en este caso, por ejemplo, Gauss sí necesita dos vueltas. Aquí necesitas dos vueltas en realidad y una sustitución hacia atrás más que Gauss. Aún así, Gauss sigue siendo mejor. En el 4x4, en el 4x4, en Gauss necesitas hacer cuatro vueltas, digo más bien tres vueltas, o sea, tres eliminaciones para generar la matriz triangular inferior. Aquí de nuevo nada más necesitas dos y necesitas una sustitución hacia atrás más, o sea, ¿por qué haces dos sustituciones hacia atrás? Porque lo que intentas hacer es que con las matrices triangulares generas dos sistemas en los cuales uno te generas una serie de valores intermedios para lograr encontrar los valores que andas buscando. Entonces, si vemos en el 4x4, podríamos decir en ciertos términos que más o menos es igual al número de operaciones que se hacen en Gauss, ¿sí? O sea, lo que haces en Gauss, pues prácticamente es lo mismo que haces aquí en el 4x4. Entonces aquí podríamos declarar un cierto empate. Claro, hay maneras formales de hacer esto, ¿eh? A partir del 5x5, en el 5x5 sigues haciendo las dos matrices y sigues haciendo las dos mismas sustituciones hacia atrás. ¿Sí? Mientras que en Gauss no. En Gauss tienes que hacer cuatro etapas y tienes que hacer una sustitución hacia atrás. Entonces, desde el 5x5 podemos ver que la factorización LU, dándote los mismos resultados, es más eficiente. Si lo vemos en el 10x10, no, pues aquí todavía es más evidente, porque en el 10x10 hace dos cálculos de las matrices, o sea, calcular la matriz superior, la inferior, y hacer dos sustituciones hacia atrás, lo cual, ya no se ve, sí, vamos hacia arriba. Dos sustituciones hacia atrás, entonces, pues es importante porque dices, pues aquí nada más hago dos matrices, dos sustituciones y ya.
Y por ejemplo, lo veíamos en el propio Gauss, que tenías que hacer 9 procesos, 9 eliminaciones para poder llegar a la matriz triangular inferior y generarlo. Entonces, de los 3 casos, obviamente, cuando esto va creciendo, el mejor es la factorización LU. En los primeros casos no. En los casos del 2 por 2 y 3 por 3, el más eficiente de esos 3 casos, o sea, de esos 3 métodos, en esos 3 métodos, los más eficientes en matrices pequeñitas, o sea, 2 por 2, 3 por 3, es Gauss, sin lugar a dudas. En el 4 por 4 en adelante, pues el 4 por 4 más o menos las operaciones son semejantes, y del 5 por 5 en adelante, factorización LU es mucho, pero mucho mejor. Y así hay más métodos, ¿eh? Así hay más métodos y en cada uno de ellos habría que compararlos. Lo mismo que nos pasó con la unidad anterior, en el cual dices, a ver, tengo 5 métodos, el de Newton, el de bisección, el de checante, todo eso, ok. ¿Cuál se tarda menos? ¿Cuál necesita menos operaciones? ¿Cuál es más estable? ¿Sí? Y la idea, sobre todo en el caso anterior, aquí en este caso, los 3 métodos, Gauss, Gauss-Jordan y factorización LU, los 3 prácticamente en cuestiones de estabilidad, o sea, de que nos den resultados, pues los 3 nos dan, en el sentido de que no necesitan cosas muy complicadas. Quizás el de factorización un poco, porque el de factorización sí implica que, que entiendas el concepto de multiplicación de matrices, pero nada más, ¿sí? Que también nos trae una lección. Nos trae la lección de que si tú quieres mejorar un proceso, aplica matemáticas. La intuición es buena, sí, la intuición es buena, pero pongamos un caso de la vida real, que es el caso de los, ¿cómo se llama? De la comida rápida, ¿no? El fin de semana fuimos a comprar hamburguesas y estábamos ahí en la fila, en el carro, y de repente veíamos que tardaban mucho, ¿no? Entonces, así como que, "Uy, bueno". Y dices, oye, pero se supone que esas franquicias, o sea, esas empresas, Burger King, McDonald's, todas esas, se supone que tienen gente que tiene que estar con el relojito, ¿no? Es decir, ¿cuánto te tardas en preparar un paquete? ¿Cuánto se tardas? Y pues debería de haber alguien que esté supervisando, ¿no? Porque se supone que parte del concepto es que sea rápido, porque no te puedes tardar más de tanto en promedio. Entonces, sí, así como que te das cuenta y dices, o sea, como que no lo están haciendo, ¿no? Como que agarraron la receta de algo y lo hicieron mal, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo interesante es que nosotros de los 3 métodos, a partir del 4 por 4 el mejor y con mucho es el factorización LU. El mejor en matrices pequeñas, pues es Gauss, ¿sí? Y es interesante porque muchas cosas así las van a hacer, ¿sí? O sea, para todo, ¿no? Vas a decir, a ver, eh, eh, por ejemplo, en los automóviles, después de que bueno, a mí me ha tocado ver que cuando vas en carretera y vas a cierta velocidad, o sea, vas relativamente rápido, es más eficiente la máquina y gastas menos gasolina. Claro que si se te ocurre andar a 180 o algo por el estilo, vas a forzar el motor y vas a gastar más gasolina. Entonces hay una función en donde dices en tal parte se vuelve más eficiente y luego vuelve a ser ineficiente, ¿sí? Que esa es la parte importante que digas, o sea, es que digas, por ejemplo, lo que pasa en las fábricas en China, de que la gente la ponen a trabajar 10 horas, 12 horas, y dicen, producimos más, pero en realidad tarde o temprano vas a hacer que la gente ya no trabaje iguales como los esclavos y vas a producir menos a largo plazo, ¿sí? Otro caso que les contaba y ahorita que me venía a la mente es el concepto de pensiones.
muchas veces, y bueno, yo lo veo porque a mí también me afecta, muchas veces decimos, ay, pues que no es justo de que de que la gente tenga las pensiones porque pues nos van a salir muy caras. Bueno, ya salen muy caras, o sea, el hecho de que tú tengas, o sea, tú termines de trabajar a los 30 años y te den una pensión, pues ya empezó a ocurrir las cosas que nadie planeó, ¿no? Que haya gente que yo tengo conocidos que tenían 48 años, más jóvenes de que yo, y que ya se retiraron, ¿no? Entonces el problema está de que cuando éramos una población donde en promedio morías, o sea, tenías una esperanza de vida de 50 años, pues era eficiente, o sea, decías, pues le va a tocar una pensión de unos 2 años, 7 años y ya, ¿no? Pero en el mundo actual, donde tu esperanza de vida son 75 más o menos, y te jubilas a los 60 incluso, pues ¿de dónde va a salir los 15 años que te van a dar ese dinero, ¿no? Entonces es importante que empiecen a ser eficientes y que empiecen a ver cómo le van a hacer para que, porque también, ¿qué vas a hacer con millones, porque son millones, de personas que ya no pueden trabajar o que ya no están en condiciones de producir igual y que puedan, pues, tener una vida digna, ¿no? Entonces, vamos, todo ese tipo de cosas viene al concepto de eficiencia. O sea, el concepto de eficiencia consiste en que puedas puedas lograr lo que tú quieres, eficiencia y sobre todo con el menor número de recursos posibles. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podría ser eficiente cuando uno es estudiante? Pues que aprendas, que logres lo que quieres y que aún así te quede tiempo para llevar una juventud normal. O sea, ¿qué llamamos normal? Pues que vayas, te puedas divertir, puedas jugar, pues si te gustan los deportes, el sábado te puedas ir a jugar fútbol, que puedas tener una buena vida, no sé, sentimental, una novia el domingo, etcétera. O sea, que puedas lograr todo. Precisamente por esas razones, el concepto de eficiencia, que puedas lograr, pues todo lo que quieres, pretendes, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso de que digo, este, por ejemplo, a veces yo les dedico un poco más de tiempo en otras cosas, pero también de alguna manera, trato de hacer eficiente, o sea, por ejemplo, ahorita con las grabaciones, trato de lograr cierta eficiencia, ¿sí? Porque lo que no ocupo de tiempo en eso, ocupo de tiempo en otras cosas. Entonces, de alguna manera, logras muchas cosas es como lo que les comento, ¿no? De que, pues ahora tengo el pendiente de que tengo que ver ¿cómo les diré? La evaluación de Acapulco, que es más trabajo. Entonces tengo que, de alguna manera, seguir siendo eficiente y aparte de mi trabajo, poder cumplir con eso y cumplir con mi vida personal. O sea, entonces yo creo que todo es cuestión de que tú veas, de que digas, a ver, hay 4 maneras de hacer esto, ¿cuál es la más eficiente? O hay 2 maneras, ¿cuál es la más eficiente? Sí. Aquí en este caso, los 3 métodos, podemos ver que el más eficiente es este. Claro, es un método que es un poco más complicado porque tienes que ver el álgebra para poder generar y ves el algoritmo y es un poco más complicado que los anteriores. El otro, la eliminación gaussiana, es muy sencillo. Pero la ventaja es de que te genera menos operaciones y por lo tanto menos tiempo de máquina. ¿Sí? Y recordemos, pues, y peor en el mundo actual, donde todo lo quieres instantáneamente, pues es más importante porque nosotros queremos producir más a menor costo. Queremos resultados en menor tiempo. Entonces, dices, pues qué exigentes, ¿no? Pues sí, pero para eso nos pagan y para eso es la idea del ingeniero, ¿no? La idea del ingeniero, pues va muy enfocada a eso, a que
Dicen que hay tres cosas. Una, ¿cómo mejoras lo que existe? ¿Cómo corriges los errores que existen? Y cómo propones nuevas ideas para solucionar nuevos problemas que ocurren. Entonces, esa es parte de nuestra mentalidad como ingenieros. Nuestra mentalidad como ingenieros debe de ser mucho de que, a ver, ¿qué puedo mejorar? ¿O qué puedo corregir? ¿O qué puedo innovar? ¿Sí? Por ejemplo, una innovación que a mí se me ocurrió fue de sacar, fue la primera vez, sacamos una computadora bien viejita, dijimos, si se la roban, pues ya ni modo, ¿no? Y le pasábamos una copia de las calificaciones que iban llegando. Entonces los estudiantes, que muchas veces había problemas con ciertos docentes que no entregaban al estudiante, porque en el modelo anterior era de que hasta que veías al profesor, hasta que lo localizabas, te daba las calificaciones, ¿no? Y acá no, acá llegaban, entregaban a escolares y en ese momento generábamos la copia, la poníamos en la computadora viejita y teníamos filas, o sea, había gente que, aclarando, no había internet ni eso, ¿no? De la gente que iba a ver qué le había puesto el docente y batallaban menos. ¿Qué es lo que qué es la mentalidad que les digo ahora? De que, ok, vas a esperar a que tu maestro te diga de que fallaste o esto, pues búscalo en lo otro, o no nada más, o sea, la ventaja es que tenemos las grabaciones de este año, las de grabaciones de este semestre, las del semestre pasado y las del semestre antepasado. O sea, tenemos tres. Ahora, no te estoy diciendo de que, no, pues ya cuando ya termine de calificar y pueda, con todo gusto te digo, pero tratemos de ser más eficientes, de que, no, pues prefiero entonces para no hacer nada, me espero hasta el jueves o el viernes que ya el profe, aclarando el concepto de profe, hasta que el profe me diga. Y es un mal hábito. ¿Por qué? Porque es como pasa mucho en las empresas, ¿no? De que el jefe no está, pues yo no voy a hacer nada hasta que el jefe no regrese. Y pues sí, puede ser que en un trabajo feo y que te paguen muy poquito, tengas eso, ¿no? Y digas, pues aquí me quedo y aunque me paguen poquito, pero estoy a gusto. Pues sí puede ser, ¿no? Pero también digas en otro, no, pues un trabajo que me paguen bien y que obviamente también te van a pedir que des muy buenos resultados, pues va a ser de que el jefe va a llegar y que, oye, pues ¿por qué no hiciste eso? No, pues porque usted no estaba. ¿Y por qué no hiciste el otro? Pues porque usted no estaba. Pues oye, así como que dices, imagínate el día que tú llegues a ser jefe, ¿no? Y que digas, pues no te gustaría empleados así, ¿no? No te gustaría subordinados así, ¿no? ¿Te gustaría más un subordinado que ya llegues y ya está todo listo, ya? Y les digo, yo cuando estuve en escolares así éramos, o sea, de que ya cuando llegaba mi jefa ya estaba prácticamente todo listo, ya nada más era para dar el banderazo y empezamos a esto, empezamos al otro y nada de que, no, pues hasta que esté el jefe, ya hasta que no me digan qué hacer. No, si tú lo puedes por ti mismo, hazlo, porque la gente con iniciativa es la más solicitada. La gente que está esperando nada más hasta que le den órdenes, pues lo más seguro es que pues termine en puestos así medio feos, ¿no? Pero bueno, cada quien, pero digo, dependiendo de lo que tú quieras, pues es el esfuerzo que le vas a imprimir. Si le vas a imprimir poco esfuerzo, pues lo más seguro es que tengas este, un trabajo pues muy mediocre y muy malo, ¿no? Al revés, si le vas a imprimir mucho esfuerzo, es como te digo, muchos de mis estudiantes trabajan durísimo, pero durísimo entre semana. Pero el fin de semana, obviamente, tienen muy buenos sueldos y obviamente les da para el tipo de vida que ellos quieren. Y creo que eso es un buen motivador de decir, no, pues es que yo quiero un buen departamento, un buen internet, un buen esto, un buen lo otro, y como todo, ¿no? Veo sus bicicletas y demás, pues son bicicletas carísimas, ¿no? De fibra de carbono y así todo el cuento, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces aquí vemos tres métodos. Estos son los métodos exactos, ya para acabar. Estos son los métodos exactos, métodos en los cuales nos van a dar la solución que nosotros, una solución exacta. Si se fijan, aquí no debería normalmente una parte amarilla. La parte que puse después, que va acá de este lado, o sea, esto, voy a quitar esta cosa.
Esto de acá simplemente lo puse para verificar de que el método estaba correcto. Pero en realidad, los métodos de Gauss, Gauss-Jordan y factorización LU, si se aplican bien, son correctos completamente, no tienen un error. ¿Sí? Son de las pocas cosas que no podemos, no vemos un error, porque al final de cuentas obtienen soluciones. ¿Cuándo podría haber un error? Pues podría haber un error, por ejemplo, en los casos de Gauss-Jordan, cuando después de muchas multiplicaciones y divisiones, tarde o temprano, esos redondeos y ajustes, o sea, el problema es que al generar muchas multiplicaciones, este, tarde o temprano, lo que o el problema que puedes generar es de que generes números tan grandes que el sistema, que la computadora tenga problemas. O al hacer muchas divisiones, tarde o temprano, los redondeos que implican hacer divisiones hagan que falle, pero no falla el algoritmo. O sea, el proceso, el algoritmo está correcto. Lo que falla es a la hora de que lo aplicas. Y eso podría ocurrir. Precisamente es el problema de que también tengas un proceso que dure más. Porque entre más dure, también la probabilidad de que haya algún problema es mayor. Entonces,